Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la queja de Moisés. Y vimos en los versículos 10 al 15 cómo Moisés elevó su queja a Dios. Y dijimos que Moisés no era un hombre perfecto de ninguna manera. Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Ahora Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo que era muy difícil soportar a esa gente. Hay pastores y obreros cristianos que sufren de úlceras y colapsos nerviosos, amigo oyente. Hay algunos hombres que hasta han salido del ministerio. Han hecho lo mismo que quiso hacer Moisés. Se han quejado al Señor de que la carga era demasiado grande para ellos. Se han cansado de soportar las críticas, las quejas, el lloriqueo y las dificultades. Pero veamos ahora en el versículo 16 la respuesta de Jehová para Moisés. Leamos el versículo 16 de este capítulo 11 de Números. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Ahora Moisés se equivocó al quejarse de esta manera a Dios. Moisés dijo que él era el que estaba llevando todo el pueblo. Bueno, él no era el que estaba llevando al pueblo. Dios nunca le pidió hacer eso. Dios era quien les estaba llevando, y también a Moisés. Pero Moisés no confiaba completamente en el Señor. Ahora Dios dice, está bien Moisés, te ayudaré, si eso es lo que quieres. Dios paciente y bondadosamente provee entonces a algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. 70 ancianos fueron nombrados para ayudarle. A propósito, este grupo de 70 ancianos continuó por toda la historia de Israel. En los tiempos del Señor Jesucristo se llamaba el Sanedrín. Una noche este grupo se reunió y decidió dar muerte al Señor Jesucristo. Creemos que quizá Moisés no debió haber fundado esta organización. Amigo oyente, estamos propensos a creer hoy en día que si multiplicamos los comités de las iglesias y modernizamos las organizaciones y los métodos, que eso resolverá los problemas. Bueno, no ha resuelto los problemas porque lo que necesitamos, amigo oyente, no son más organizaciones, no son más comités, no necesitamos más sanedrines. Continuemos ahora con el versículo 17. Veamos lo que dice el Señor aquí en el versículo 17 de este capítulo 11 de Números. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios había llamado a Moisés a dirigir al pueblo, y Dios proveería la fuerza para capacitar a Moisés. Dios siempre provee la fuerza necesaria, amigo oyente. Nunca pide que hagamos más de lo que podemos hacer. Si es que usted cree, amigo oyente, que está trabajando demasiado, bueno, quizás sea verdad que esté trabajando demasiado. Quizás esté haciendo más de lo que Dios quiere que usted haga. Dios no sobrecarga a los que son de Él. Continuemos ahora con el versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. Ahora Dios dijo, ¿quieren comer carne? Pues bien, voy a darles carne. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es interesante leer el comentario que el Espíritu de Dios hace en cuanto a este incidente. El Salmo 106 es un salmo histórico, y leemos allí en el versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora Dios oyó su queja y contestó sus oraciones. Nos imaginamos que algunos andarán contando cómo Dios les ha contestado las oraciones. Pero fíjese usted, amigo oyente, que en este caso, Él envió mortandad sobre ellos. Nunca debemos perder de vista el hecho de que debemos siempre hacer que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Estemos agradecidos, porque sabemos que Dios oirá y contestará nuestras oraciones, aunque la mayoría de las veces acontezca que Dios conteste que no, la cual también es una buena respuesta.
Hemos descubierto durante los años que muchas veces la negativa de Dios ha sido la mejor respuesta. A veces las cosas por las cuales oramos no constituyen lo que es mejor para nosotros. Si imploramos y nos quejamos lo suficiente, bueno, Dios contestará nuestra oración según nuestro deseo. Pero nos exponemos al peligro de que Él envíe mortandad sobre nosotros, y creemos que quizá eso nos sucede muchas veces a los cristianos. Un cierto hombre que era oficial en una iglesia, en cierta ocasión se acercó a su pastor y le pidió que orara por él. Su negocio estaba casi en la bancarrota, y le pidió al pastor que orara para que el Señor bendijera su negocio. Le informó al pastor que esto le ofrecía una oportunidad para hacerse rico si lograba pasar por este período crítico. El pastor era un predicador joven y, bueno, decidió orar inmediatamente por este hombre. Y oró pidiendo que el hombre ganara mucho dinero y que Dios estableciera su negocio. El hombre también oró. Dios oyó esas oraciones y el hombre se enriqueció. Pero, amigo oyente, esto fue la peor cosa que jamás pudo haberle acontecido. Tenía una buena familia hasta cuando ganó su dinero, el dinero que él dijo que necesitaba, pero después perdió a todos los hijos. ¿Se fija usted, amigo oyente? Dios concedió su petición y le dio dinero, pero envió mortandad sobre él. Sobre esto, dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículos 2 y 3, «No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Ahora Dios le dice a Moisés que por un mes entero comerán carne hasta cuando llegue a serles repugnante. Haría esto porque habían despreciado al Señor y habían llorado delante de Él. Leamos los versículos 21 y 22. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés pregunta a Dios, ¿cómo es que piensa hacer esto? Dios le contesta que lo hará. No debemos, amigo oyente, preguntarle al Señor cómo hará alguna cosa, después que Él dice que lo hará. Él lo hará no según el cómo suyo, ni según el cómo mío, sino según su propio cómo. Lo hace de la manera en que Él quiere hacerlo. Y continuemos con los versículos 23 al 25. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Ahora fíjese usted que realmente no había más poder que antes. Había más organización, sí, que la que había antes, pero no había más poder. El mismo espíritu estaba dividido entre ellos. Ahora, versículos 26 al 30. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Josué era muy fiel y leal a Moisés, y eso era algo maravilloso. Pero aún más maravilloso, amigo oyente, es el hecho de que esto revela que Moisés no tenía celos. No tenía celos de que otros también pudieran profetizar. Creemos que en el ministerio cristiano hay 3 grandes pecados. El uno es la pereza, el otro los celos, y el otro es el aburrimiento. Y desafortunadamente hay algunos que son culpables de todos 3. Vemos pues aquí que Moisés no era un hombre celoso, y los celos son cosa terrible. Veamos ahora cómo Dios provee la carne. Leamos el versículo 31 de este capítulo 11 de Números. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Note usted que el Señor realmente les da codornices para comer. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Creemos que esos 10 montones que se mencionan aquí sería el equivalente a unos 86 galones. No tenían instalaciones refrigerantes y por eso tenían que cocinar de una vez todas esas codornices. Pero ¿sabe usted lo que pasa? Leamos los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Números. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. Como usted ve, demostraron una verdadera glotonería. Despreciaron el maná que Dios les había provisto antes. Y Dios, amigo oyente, juzga tales cosas y todavía lo hace. Recuerde que el apóstol Pablo escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo». Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 11 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 12. En este capítulo tenemos los celos de María y de Aarón y el castigo de María. El hogar de Moisés no es tratado en la Biblia. No creemos que fuera un hogar feliz, pero la verdad es que es muy poco lo que sabemos en cuanto a este hogar. Ahora, el pueblo de Israel se halla en su marcha desde Sinaí hasta Cades Barnea. En este capítulo encontraremos una rebelión en las posiciones más altas entre los líderes de los hijos de Israel. Leamos el versículo 1 de este capítulo 12 de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No creemos que esta mujer fuera la hija del sacerdote de Madián. Si este fuera el caso, habría sido llamada Madianita. Al parecer, esta es otra mujer que Moisés había tomado como esposa, y esto provee la ocasión para que María y Aarón traten de culpar a Moisés. Sus celos, pues, se dirigieron hacia este punto débil. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 12 de Números dice, «Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?» Y lo oyó Jehová. Ahora, esta es la hermana mayor de Moisés la que habla. María podía decir, «Bueno, ¿y quién se cree Moisés que es? Pues me acuerdo del tiempo cuando él era solo un pequeño bebé en una arquilla y yo le cuidaba. Si yo no le hubiera cuidado, ¿dónde estaría él ahora?» Y vemos que Aarón, el sumo sacerdote, es el hermano mayor de Moisés, y él también habló. Y en el versículo 3 leemos, «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Es interesante notar que se dice, en cuanto a Moisés y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que ambos eran mansos. Recuerde usted que ante Dios, la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre es ser obediente a Dios y hacer su voluntad. Ahora el versículo 4 dice, «Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. ¿No ve usted que este es un asunto de familia? Veamos entonces lo que ocurre en el versículo 5 hasta el versículo 9 de este capítulo 12 de Números. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Dios dice que es Él quien escoge a los profetas. Él dice que Moisés es mayor que los demás, que Él es fiel en toda la casa de Dios. Y Dios trataría con él de una manera diferente a la que trató con cualquier otro profeta. Dios trató con Moisés de una manera directa. Y notamos que esto es verdad al estudiar el Antiguo Testamento. No encontramos que Dios haya tratado con cualquier otro profeta de la manera en que trató con Moisés. Dios apareció en sueños a Abraham, apareció en sueños a José,
pero Dios trató con Moisés cara a cara. Moisés, amigo oyente, es diferente a todos los demás. Más tarde veremos que Dios dice allá en Deuteronomio 18:18, «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». Aquel profeta, que sería como Moisés, es el mismo Señor Jesucristo. Veamos ahora el castigo de María, hermana de Moisés. Leemos en el versículo 10 de este capítulo 12 de Números, «Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa». Se habían portado muy tontamente. María se puso leprosa, y esto les demoró allí en el campamento. Moisés oró entonces al Señor por ella, pero ella tuvo que ser excluida del campamento por 7 días. Y el pueblo no podía seguir en su marcha mientras ella estuviera excluida del campamento. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 12 de Números. «Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot, y acamparon en el desierto de Parán». Ahora, ¿por qué no fue atacado de lepra a Aarón? Bueno, porque Aarón era el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios juzgó este asunto de familia, y Aarón quedó afectado por esta lepra de María. Fue Aarón quien imploró a Moisés diciéndole allá en el versículo 11, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». El castigo fue causado por los celos de los dos. Por contraste, no encontramos celos en Moisés. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 12 de Números. Y también vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Y en nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 13 de Números. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será entonces, hasta esa ocasión, que Dios le bendiga ricamente.